Después de años de una política de mano dura con Cuba y Venezuela, el gobierno de Estados Unidos acaba de dar señales de distensión frente a ambos países, con gestos bastante concretos. La administración de Joe Biden ha relajado algunas de sus sanciones contra Caracas y La Habana, y esto en medio de la crisis internacional generada por la guerra en Ucrania. ¿Pero a qué se debe este cambio? Analizamos aquí el contexto. La administración Biden no había mostrado hasta ahora prisas por desmontar algunas de las políticas más duras del gobierno de Donald Trump frente a Cuba y Venezuela. Eso, sin embargo, cambió esta semana. El lunes, la Casa Blanca anunció que dará marcha atrás en algunas de las restricciones impuestas por Trump contra Cuba en 2017, lo que entonces puso fin al deshielo entre Estados Unidos y la isla socialista impulsado por Barack Obama en años anteriores. Entre otras medidas, el gobierno de Biden relajó las restricciones para facilitar el envío de remesas a Cuba, que son una de las principales fuentes de ingresos de la isla. Washington también volverá a facilitar la concesión de visados para cubanos y permitirá más vuelos entre Cuba y Estados Unidos. Como es habitual en el caso cubano, las medidas fueron recibidas con sentimientos encontrados. Por una parte, muchos cubanos estadounidenses celebraron poder volver a enviar ayuda a sus familiares, en medio de una de las peores crisis de abastecimiento en la isla. Los cubanos vivimos de la remesa de los familiares, porque ¿qué cubano no tiene familia aquí en Miami? Otros, como el senador republicano Marco Rubio, de origen cubano, acusaron a Biden de apaciguar a regímenes autoritarios. Y un día después, el siguiente gesto de Washington. Un funcionario estadounidense anunció el martes que la Casa Blanca también flexibilizará las sanciones contra el gobierno chavista en Venezuela. La principal medida prevé que el gigante petrolero estadounidense Chevron pueda retomar sus contactos en Venezuela para negociar sus posibles actividades futuras en ese país. Recordemos que Estados Unidos impone desde 2019 un embargo al crudo venezolano, una forma de presionar a Nicolás Maduro, al que Washington no reconoce como presidente. Según la Casa Blanca, la actual medida no autoriza a que se firmen nuevos contratos con la petrolera estatal venezolana PDVSA. Y también en Caracas hubo descontento entre los opositores al chavismo. ¿Pero a qué se deben entonces estos pasos de la administración Biden? ¿Por qué el anuncio justo en estos momentos? En el caso de Venezuela, el propio gobierno estadounidense vinculó el gesto con un intento de impulsar el diálogo político entre el chavismo y la oposición. Según Washington, la flexibilización de las sanciones es un pedido expreso del llamado gobierno interino de Juan Guaidó, el líder opositor al que Estados Unidos ve como el presidente encargado de Venezuela. Tras el anuncio de Estados Unidos del lunes, ambas partes anunciaron, en efecto, la próxima reanudación del diálogo iniciado en México en 2021, que estaba suspendido desde octubre. Pero más allá de eso, el ligero acercamiento de Washington a Caracas también ha sido visto en el marco de la guerra en Ucrania. En concreto, porque en vista de las sanciones contra el petróleo ruso, los países occidentales necesitan más proveedores alternativos. Y Estados Unidos, que ya impuso un embargo al crudo procedente de Rusia, quiere impulsar una mayor diversificación en el mercado energético. Washington, por ejemplo, ha liberado parte de sus reservas estratégicas de petróleo para evitar que los precios del crudo se disparen. Large releases of 1 million barrels a day of oil from the Strategic Petroleum Reserve that I think is helping to stop oil prices from rising. Para algunos expertos, esa nueva realidad política ha favorecido el cambio de postura de Washington. Bueno, yo creo que estamos viendo un conjunto de factores que favorecen o por lo menos que resaltan la necesidad de un cambio de la política. Creo que los intereses energéticos de Estados Unidos sí probablemente tienen que ver con por lo menos este intento de flexibilizar las sanciones, pero yo no veo a la administración Biden simplemente abandonando la estrategia de promover una transición democrática en Venezuela. Pero se trata, eso sí, de un factor que no parece determinante para ese giro, al menos a corto plazo, porque Estados Unidos no necesita ahora mismo el petróleo de Venezuela. Estados Unidos, la verdad, no necesita el acceso al mercado venezolano. La producción
petrolera en Venezuela está casi colapsada. Venezuela hoy en día no tiene la capacidad de reemplazar todo el petróleo que Estados Unidos ha tradicionalmente importado desde Rusia. Es decir, hoy en día es Maduro que necesita un acuerdo más que Estados Unidos. Yo no veo a Estados Unidos desesperado para ganar acceso al petróleo venezolano, y mucho menos si Maduro no ofrece concesiones democráticas significativas. El efecto más interesante podría ser entonces que la perspectiva de que la producción petrolera venezolana aumente a mediano plazo contribuya a rebajar la tensión en los mercados. Veamos ahora el caso de Cuba. Como decíamos antes, Biden, como vicepresidente de Obama, apoyó el deshielo con La Habana, pero no parecía especialmente interesado hasta ahora en volver a la política de distensión. El futuro de Cuba tiene que estar en las manos del pueblo cubano. ¿Por qué ahora entonces? La causa podría estar en otro ámbito, la migración. La crisis económica en la isla caribeña ha empujado a muchos cubanos a abandonar el país. Otro aliciente parece ser una polémica medida tomada por el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Ortega, un estrecho aliado del castrismo, eliminó la exigencia de visado para los cubanos en noviembre. Desde entonces, el número de cubanos que emigra a través de Centroamérica se ha disparado y la llegada de migrantes cubanos a Estados Unidos ha alcanzado cifras récord. Entre octubre y marzo llegaron a las fronteras estadounidenses unos 80.000 cubanos, según las autoridades norteamericanas. Durante el largo enfrentamiento ideológico entre Cuba y Estados Unidos, la disputa se ha centrado a menudo en los migrantes, como en la llamada crisis de los balseros de 1994, cuando unas 35.000 personas huyeron de la isla. Muchos críticos acusan además al castrismo de usar la migración para presionar a Washington, facilitando incluso la llegada masiva de personas a suelo estadounidense. ¿Podría entonces Washington estar intentando ahora mitigar otro éxodo masivo con sus actuales medidas? Yo creo que la dinámica más importante que explica el momento de la toma de esta decisión es la enorme crisis migratoria que Cuba está viviendo en estos momentos. Hay decenas de miles de cubanos que han cruzado la frontera con Estados Unidos, la frontera entre México y Estados Unidos en los últimos meses. Eso ha puesto bastante presión sobre la Casa Blanca para que haga algo con respecto a Cuba, para tratar de al menos aminorar la intensidad de ese flujo migratorio. La invasión rusa en Ucrania ha desatado una de las mayores crisis internacionales en décadas. Y en ese escenario de reordenamiento geopolítico mundial, es posible que Washington esté ahora apostando por rebajar las tensiones con los aliados de Rusia en la región.